Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a hablar acerca del éxito de Becal, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué transformaciones va a sufrir Becal? Y hoy nos va a acompañar Federico Mora, director ejecutivo. Y en el segundo bloque vamos a hablar acerca del eterno proceso de licitar en nuestro país. ¿Qué hay detrás de las licitaciones? Con el nuevo director general de Licitaciones Públicas, Pablo Saiz. Y el último bloque, vamos a hablar con el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, sobre cuánto nos cuesta el funcionario público en nuestro país y de qué manera el Congreso ha ido multiplicando sus privilegios y beneficios a lo largo de estos últimos 15 años. ¿Cuánto nos cuestan nuestros legisladores y qué calidad de leyes nos brindan? De eso vamos a hablar con Manuel Ferreira. Todo esto, como siempre, saboreando Café Lavazza, que es de alta gastronomía y permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Después del corte, mientras me permite tomar el café, ya estamos con Federico Mora. ¿Qué tal, don Federico Mora, director ejecutivo de Becal? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está Becal? Hoy estábamos escuchando algunas críticas de gente que ya fue beneficiada con las becas y retornaron al país. ¿Cuáles son los cambios y las modificaciones que van a introducir para el próximo llamado? Bueno, Becal está iniciando una nueva fase y lo digo no solamente porque coincida con una nueva administración, sino porque tiene una nueva partida presupuestaria y ese fue, digamos, el punto de partida para que hagamos una revisión. Nosotros hicimos el año pasado una evaluación intermedia, hicimos un estudio de actualización de demanda de capital humano avanzado, hicimos las auditorías, por supuesto, hicimos también un taller internacional sobre alternativas de financiamiento, sabiendo qué más hay en la región. Y bueno, por supuesto, eso nos llevó a una serie de preguntas sobre cómo optimizar, cómo dar el máximo beneficio, cómo llegar a la mayor cantidad de becarios y sobre todo cómo hacer un programa sostenible en el tiempo. Hasta ahora, con 6 llamados, 6 ya son, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos profesionales fueron a prepararse en el exterior? Bueno, nosotros estamos hoy en torno a 1.350 becarios. ¿Cuántos? Te cuento, 1.350. Sí. Te cuento que tenemos las 6 convocatorias que llamamos autogestionadas, pero que se acompañan luego de convocatorias exclusivas para los docentes, otras que hicimos en compañía con el programa Esto ya incluyendo los docentes. Así mismo. ¿Cuántos docentes? Nosotros tenemos 400 docentes que fueron a diferentes países, diferentes universidades del exterior. Te cuento que tenemos 500 becarios que ya han retornado y una tasa de reinserción muy buena. Sí, 1.350 en total. Así De estos 1.350, 400 docentes. Así mismo. Así Hasta mismo. este momento. 400 docentes becales. ¿Y en qué se preparan? ¿Dónde van en qué materias, en qué asignaturas hacen maestría o doctorados? Bueno, cuando hablamos del área de educación, nosotros tuvimos 4 focos: formación en matemáticas, formación en ciencias, formación en lengua y literatura. Esto para los docentes. Y formación en gestión en la Sí. educación. Aparte de eso, el programa Becal hoy financia maestrías en áreas de ciencia y tecnología, doctorados en todas las áreas del conocimiento, también tenemos postdoctorados y sí, esta nueva etapa trae nuevos productos. Por primera vez vamos a hacer los intercambios universitarios de un semestre en el exterior. Esta figura nos parece demasiado importante porque lo que va a hacer es adelantar la exposición a universitarios a la gran academia.
poder conocer otros campus, otros laboratorios, intercambiar con docentes, otros colegas, pares, estudiantes, como se dice, dimensionando todo lo que hay fuera en una generación de tecnología, de innovación, de conocimiento. Queremos que de forma temprana esté esa sed de conocer esa gran academia. Te cuento también que esta nueva etapa va a cubrir un cuello de botella muy importante. Vamos a hacer la formación en idiomas. Hay un déficit nacional demasiado importante. Queremos formar en inglés, en alemán, en francés, preparando... pero acá preparándose acá. Preparando aquí. Solamente acá en Paraguay. Aquí pues, estamos... Becados, docentes becados para... No, aquí estamos hablando de estudiantes en idiomas. En idiomas. Preparando a la siguiente generación de becal. Porque lo que encontramos es que el idioma es un limitante es el muy limitante fuerte. más importante. Sí. Encontramos excelentes perfiles, pero que no tuvieron la oportunidad de estudiar idiomas. Entonces, yo creo que vamos a hacer un programa pionero en ese sentido, viendo a los pares de la región. Es un paso, yo creo que muy importante en términos de equidad, en términos de acceso, en términos de que las oportunidades del programa efectivamente puedan llegar a nivel nacional. Esto de idiomas, ¿es para los aspirantes a becas? Así mismo. Para los aspirantes a becas. Mismo, sí, así es. Lo que nosotros esperamos es poder preparar a aquel estudiante que está en el último año de universidad y ya desde ahí tomarlo, porque la formación de idioma lleva 1 o 2 años. Pero van a captarlos, porque en otros países mucho más adelantados, aquel que ya sobresale en algo es captado por el propio gobierno y para prepararse. Esa es la idea. Nosotros estamos pensando una propuesta donde tomemos a los mejores promedios, aquellos que están al día con la universidad, aquellos que son de estas áreas que queremos fomentar, todo lo que es ingeniería, todo lo que tiene que ver con tecnología, información, ciencias agrarias, ciencias médicas, ciencias exactas, y poder decirles, señores, aquí hay una propuesta para que en un periodo de 1 a 2 años puedas estudiar de forma intensiva inglés, alemán, francés, porque luego nos gustaría, sí, ¿por qué no? Porque luego nos gustaría becarte al exterior, porque entendemos que tenés un potencial demasiado importante. Entonces, yo creo que esa es una de las innovaciones más relevantes de esta nueva fase del programa. Nosotros queremos que se consolide una vocación nacional y eso implica invertir en idiomas. ¿Qué es el tope que se impuso ahora? Bueno, te cuento, nosotros hicimos una evaluación de los topes de financiamiento, tanto de maestría como de doctorado. A nivel de doctorado, para nosotros tiene, como se dice, la facilidad, porque cada programa de doctorado tiene una contrapartida. Es decir, los programas de doctorados tienen sus fondos de investigación, tienen fellowships, tienen la posibilidad de que el estudiante pueda ser ayudante de cátedra, pueda brindar algunas asignaturas. Es decir, digamos que no hay ninguna preocupación en ese sentido. Nosotros manejamos los promedios que veníamos otorgando a nivel de doctorados, pero sí a nivel de maestrías también lo que hicimos fue sacar un promedio del financiamiento, ¿sí? Y a partir de eso pusimos un tope en $50.000. Pero bueno, a mí me gustaría dar el mensaje, como se dice, de tranquilidad, porque es lo que generó, digamos, discrepancia entre los ex becarios. Yo creo que es un desafío para el programa becal también, en poder tener una política de mayor llegada a las universidades. Yo creo que hoy nosotros, a diferencia de cuando iniciamos, estamos en posición de solicitar descuentos. Tenemos universidades donde ya hay un grupo importante de becarios, donde hemos demostrado el cumplimiento. Entonces yo creo que se puede ajustar de nuestra parte como programa y yo creo que podemos llegar a un óptimo donde ese financiamiento sea suficiente para nuestros becarios. Una cosa que preocupa a mucha gente, es decir, se gasta mucho para la preparación de los estudiantes. ¿A qué nivel de universidad están yendo los últimos que van a prepararse al exterior? Bueno, nosotros... Al comienzo creo que podían elegir entre las primeras 350, 400 universidades. Así mismo, sí. Actualmente, ¿entre las cuantas? Bueno, el programa becal tiene un sistema de concurso, un sistema de evaluación de puntajes, donde el ranking de la universidad tiene un peso importante. Sí. Este es un programa de excelencia
Hoy, a nivel de doctorados, nuestros becarios están dentro de las 200 mejores universidades a nivel mundial. A nivel de maestría, donde la competencia y la cantidad de postulantes es mayor, estamos fácilmente dentro de las 50 mejores universidades. Sí. Así mismo. Entonces, cuando nosotros vemos el monto que estamos otorgando, lo que nosotros queremos es, como se dice, asegurarnos de que estamos optimizando en relación con lo que esperamos que la universidad también nos dé, porque creo que estamos en posición de acompañar siempre al becario y de brindar, como se dice, ventajas en ese sentido, y también sabiendo que optimizar significa enviar a mayor cantidad de beneficiarios. Definitivamente, pero ¿y qué nos dan cuando vuelven? Porque creo que yo creo que ese es un punto donde hay que prestar mucha atención. Se gasta mucha plata por la preparación de los profesionales. Y buena plata que es de todos los paraguayos. Sí. Bueno, ¿qué pasa con ellos una vez que vuelven? ¿Qué hacen? ¿Brindan algún tipo de servicio de lo que aprendieron para ir teniendo más gente que acceda al conocimiento a través de lo que ellos... Es decir, ¿cuál es la retribución que hacen ellos de la inversión que se gasta en ellos? Sí. Bueno, hoy el programa Becal solicita como contrapartida el retorno al Paraguay por un periodo de 5 años. Sí, pero el retorno nomás no significa nada. Por supuesto, lo que nosotros estamos viendo es que a la par de eso hay una muy buena reinserción. El 90% de nuestros becarios en un periodo de 3 meses está trabajando. Vemos que muchos entran a la academia, eso nos parece importante porque refrescan el plantel docente. Sí. Muchos entran al servicio público, al Estado, y otros están en el sector privado productivo. Yo creo que hay que entender un poco... Pero todavía no hay retorno. Nosotros, es decir, de parte de ellos hacia por lo que la gente brindó para que ellos se preparen. Es decir, en el sentido, por ponerte un ejemplo, la NBA. Sí. En la NBA ellos tienen la obligación de hacer servicios a la comunidad por todo lo que la comunidad invierte para que ellos sean buenos jugadores y por la plata que reciben, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Enseñan, brindan cursos, construyen casas, tienen sus temporadas de asistencia. Por eso, ¿qué hace el becario? Porque no solamente el retorno y después se meta en el sector privado o en el sector público. Sí. Bueno, pero tiene que devolver de alguna manera lo que el país invirtió por su preparación. ¿De qué manera lo hace? Oye, mira, yo creo que esa es una pregunta demasiado buena y pertinente con las ideas y las propuestas que nosotros tenemos para la sostenibilidad del programa en el tiempo. Te cuento de la siguiente forma. Nosotros encontramos que hay 3 modelos predominantes en la región. Hay una que es de beca convencional, como la que hoy otorga Becal. Nosotros lo hicimos pensando en Becas Chile, donde la retribución se entiende por el retorno al país. Y luego preparamos inclusive plataformas para la reinserción, hacemos acuerdos. Ahora vamos a crear un fondo concursable para que también tengan, como se dice, mayores herramientas para poder generar un efecto reproductor positivo de todo esto. Un siguiente modelo es el de crédito y beca. Y es muy interesante, lo hace Colombia, donde parten de un crédito. Cuando vuelve al país se convierte en beca, pero un porcentaje es condonable, por ejemplo, si entra al servicio público. Por ejemplo, si entra a la academia a tiempo completo. Por ejemplo, si se convierte en docente universitario, si hace investigación. Claro. Entonces, yo creo que por ahí va un poco también hacia dónde el programa Becal va a ir encaminándose. Claro, pero Federico, lo que me gustaría que le digas a la gente es decir, el país invierte en ellos para que se preparen en el exterior, como nunca antes de Carlos Antonio López. Pero cuando retornan, ¿de qué manera retribuyen eso que el pueblo gastó para la preparación de ellos? Y te pregunto esto, ¿se le hace seguimiento? Sí. ¿Se sabe qué están haciendo? Sí. ¿Dónde están trabajando? ¿Están colaborando con la comunidad? A eso me refiero. Claro, nosotros sí tenemos un seguimiento detallado. Nosotros hoy podríamos listar y decirte en qué está trabajando cada uno,
cuánto gana, qué cargo tiene, hace cuánto está dentro de esa labor, si antes estaba en la misma o es, digamos, un nuevo empleo a partir del nuevo perfil que tiene. Nosotros contamos con toda esa Las becas se otorgan ¿a qué nivel de profesionales? ¿De gente de clase alta, clase media? ¿A qué nivel de gente básicamente se otorgan las becas? A ver, nosotros por la evaluación socioeconómica que incluimos dentro del programa, entendemos que hoy son beneficiarios clase media para arriba. Que son aquellos que hoy están llegando a las mejores universidades. De ahí que es muy importante este proceso de preparación de idiomas o esta exposición temprana de nivel de grado, de intercambio en el exterior, como se dice, para poder hacer sentir un poco más de todo lo que implica ese proceso y ese esfuerzo para poder llegar a las grandes universidades. Yo creo que esta conversación sobre quiénes hoy son beneficiarios tiene mucha pertinencia sobre cómo hacer que este programa sea sostenible en el tiempo. Claro, y que los jóvenes tengan más oportunidades, ¿verdad?, de acceder a una educación superior en otros países del mundo, donde obviamente por la calidad de sus universidades puedan aprender más. Es decir, hay mucha gente brillante, sí, hay mucha gente brillante, pero que no tiene posibilidades financieras para estudiar. Entonces, por eso te digo, ¿de qué manera se va captando a la gente? Que no sea que un día te hagan una lista, mira, Federico, finalmente se fueron solamente los que tienen plata otra vez a prepararse, ¿verdad? Es decir, si bien la universidad es para una élite, hay que darle a todos la posibilidad de que puedan acceder a la universidad. Así mismo, mira, yo creo que hay que entender que el programa Becal toma a aquellos perfiles que ya generó la universidad. Por darte un ejemplo, hoy el 70% de nuestros becarios son de la universidad o nacional o de la UCA. Es decir, hay una diferencia también cuando vemos qué tipo de profesional generó de acuerdo al tipo de universidad, sin duda. Y eso genera ya un primer filtro natural demasiado importante. A partir de eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos los mejores perfiles que han llegado a las mejores universidades y a eso los tomamos para brindar el financiamiento. Hoy lo que nosotros proponemos es poder estirar ese chicle de recursos y si es que antes para, por ejemplo, maestrías en ciencia y tecnología otorgábamos 10 plazas, hoy queremos otorgar 25 plazas para que pueda ser mayor la cantidad de beneficiarios, acotando un poco el tope de beneficios porque creemos que se puede hacer ese esfuerzo tanto por parte del programa Becal con las universidades, pero también por parte del becario. Nosotros creemos que puede haber un sentido de copatrocinio, de corresponsabilidad y de coparticipación, sobre todo a nivel de maestría, que es donde la salida profesional hoy, con los datos que ya tenemos, vemos que es muy buena. Bueno, pero de todas formas, las próximas becas y si esto se mantiene después del 2023, porque los fondos del Fondo de la Excelencia van hasta el 2023, sí, ¿las van a dar más becas de grado o de posgrado? El programa Becal tiene el objetivo sobre todo en la investigación y me parece que ese es un dato demasiado importante que se ha conocido. Nosotros como finalidad última es la de generar mayor cantidad de doctores que generen mayor investigación para el Paraguay. De aquí al 2023 nosotros esperamos doblar el número de doctores registrados que hoy tenemos. Sí, en un segundo, como se dice, objetivo, la educación. Queremos formar más docentes de aula en estas áreas que te había indicado, porque entendemos que ahí comienza la pirámide educativa. Y luego sí, en un tercer nivel, lo que refiere a las maestrías que llamamos de carácter profesionalizante. Entonces, yo te diría que el programa Becal del futuro tendría beca completa para aquel que va a hacer doctorado. Este es un país que todavía investiga muy poco, que tiene muy pocas redes y que hay que darle ese incentivo. Va a tener beca completa para todo lo que es educación. Hay que poner mayor énfasis en el docente, pero también en la estructura técnica y administrativa del MEC. Y en un tercer o en un segundo elemento estarían estas maestrías, donde pensamos establecer un tope de financiamiento y que esa alternativa pueda venir o con otras becas
o con a lo mejor alguna línea de crédito. Hoy nosotros generamos ya una línea de crédito con el Banco Nacional de Fomento que creemos se puede mejorar con un fondo de garantía que permita, como se dice, el acceso completo a quienes tengan el perfil de selección dentro del programa. Y una tercera línea o un tercer producto que es para esas áreas donde Becal no financia, pero donde tenemos que tener alguna alternativa de financiamiento, marketing, claro, finanzas, MBA, bueno, etcétera. ¿Y dónde depositan los fondos? ¿Depositan en el Banco de Fomento o en entidades privadas? Bueno, Becal es parte del Fondo de Excelencia, Sí. un fideicomiso Sí. donde está hoy el dinero, y eso nos permite la garantía y tener blindado hasta el 2023 con un calendario ya de trabajo. Para nivel operativo pasamos a través del Banco Nacional de Fomento y de ahí los desembolsos a nivel mundial. Es decir, es un circuito donde cada becario hoy tiene una tarjeta Visa del BNF, ahí recibe sus beneficios, un promedio. Solamente trabajando el BNF. Así mismo, así mismo. No, con ninguna entidad privada. Con la banca pública. Solamente con la banca pública. Así mismo. ¿Seguro? Absolutamente, así es. Donde cada becario tiene una tarjeta Visa, recibe unos $1.500 en promedio de manutención, la matrícula la pagamos directamente a la universidad y ese es el proceso de trabajo. Sí me parece que también este proceso de consolidar nos brinda oportunidades. Nosotros pensamos que el sector privado productivo podría también aportar capital al ¿Y están en fondo, conversaciones? y estamos en eso. Hay experiencias muy buenas. El caso de Colombia es un fondo público-privado que desde el año 91 está becando a un promedio de 2.000 becarios por año. Lo que nosotros creemos es que hoy tenemos esas condiciones para poder tocar la puerta, porque hay un sistema, creo que ya trazable, un sistema que ha generado confianza en su proceso. Y bueno, me parece que ese es el principal ingrediente. Yo creo que hoy el escenario para Becal es auspicioso. Tenemos fondo de beca, tenemos línea de crédito, tenemos ley para un fondo de garantía y tenemos la posibilidad de llegar a recursos privados. El gran desafío es cómo armamos ese rompecabezas para que no sea Becal solamente hasta el 2023, sino qué viene después. Exactamente. ¿Y qué viene después? ¿Qué están pensando, además del sector privado, qué otras ideas tienen? Bueno, a ver, nosotros sabemos que a nivel regional hay experiencias muy buenas de sector público y privado, pero también hay experiencias muy buenas de combinación entre beca y crédito. Te cuento un caso. Colombia tiene esta figura, donde, como te decía, un porcentaje es beca, un porcentaje es crédito. Esta parte de crédito viene apoyada por un fondo de garantía y puede ser deducible de acuerdo a ciertos criterios. CONAPE en Costa Rica recibe recursos por ley del 5% de los beneficios de la banca comercial. Eso generó un fondo de 60 millones por año y brinda créditos al 4% a 12 años de repago. Es otro modelo. Y luego está también la posibilidad, que es la que nosotros divisamos, de una combinación de ambos, donde haya recursos públicos, recursos privados, línea de crédito y un fondo de garantía. Ahora pregunto yo, ¿será que se puede aplicar algún tipo de impuesto a todo aquello que dañe a la salud? Pero que se consuma mucho cigarrillo, bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, un porcentaje de esos impuestos vaya directamente al fondo. Y podría ser. Yo creo que esas son las alternativas que nosotros deberíamos revisar. Y es muy importante que sea con ese candado de seguridad, porque si nosotros vamos por un presupuesto anual, corremos mucho riesgo. Sí. Se cambia de gobierno, cambia la política y se cambia la situación socioeconómica. Eso pasó en Brasil, Ciencias Sin Fronteras desapareció de un día para otro. Pasó lo mismo en Ecuador. Entonces, lo que nosotros, dado el sistema de comprometer recursos, pero que se desembolsan en 1 hasta 4 años, necesitamos un fondo que sea blindado y que nos permita garantizar esa disponibilidad. Por eso que es importante el debate de cómo se arma esa sostenibilidad, y la inquietud no es tanto para hoy o para las siguientes convocatorias, donde ya tenemos recursos. Yo creo que el proceso y el camino hay que iniciarlo hoy para que de aquí a 2, 3 años podamos ir fusionando el becal convencional que hoy tenemos con un becal de sostenibilidad, claro, que continúe, que permita una continuidad en el tiempo. Así es. Bueno, Federico, muchísimas gracias por acompañarnos. Éxito en la gestión. La última pregunta, ¿qué tal es tu relación con este gobierno?
A ver, yo creo que Así cortito. No, yo creo que está la confianza para continuar. Becal tiene muchos desafíos. Hay una agenda de trabajo que está focalizada en mejorar los instrumentos que tenemos, en llegar a más gente, en brindar un acompañamiento a nuestros becarios y, por supuesto, pensar en la reinserción y pensar en la sostenibilidad. ¿Y en cuánto tiempo se podría ver el impacto de la gente que viene mejor preparada? Bueno, yo creo que el impacto siempre lo pensamos en un mediano plazo. Nosotros todavía no tenemos... 7, 10 años. Y tiene que ser porque los doctores que está formando Becal comienzan a llegar recién el próximo año. Entonces, me parece que en unos 2 a 3 años tendríamos los datos para un primer bosquejo de evaluación de impacto. Pero sí, esto es para mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Gracias, Federico Mora, director ejecutivo de Becal. Nosotros en instantes volvemos con el doctor Pablo Seitz, director general de licitaciones públicas, de contrataciones públicas, en realidad, de contrataciones públicas. A la vuelta de la pausa. Continuamos en el péndulo por Unicanal y siempre acompañados de Café Lavazza. Ya le invitamos también al doctor Pablo Seitz, director general de contrataciones públicas. ¿Qué tal, don Pablo? ¿Cómo anda? Pero muy bien, buenas noches, Carlos, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, ¿qué tal si saboreamos antes de la charla? Saboremos. Rico Café Lavazza. Buenísimo. Definitivamente. Bueno, ¿cómo encontró la casa? Usted volvió a su casa, ¿cómo encontró después de algunos años? Bueno, es un poquito egoísta e incorrecto decir mi casa, ¿verdad? Agradezco que algunos consideran que me puedo sentir como en casa. La encontré muy ordenada. ¿Sí? Sí, con gratas sorpresas de trabajo institucional. Eso significa, en muchos aspectos se continuó trabajando sin importar quién comenzó el trabajo, sin importar si fui yo, si fui mi antecesor. Exactamente. Por eso hablaba de la grata sorpresa de encontrar un trabajo institucional. Encontré en todos los ámbitos, en los diversos ámbitos de actividad de esta institución, encontré trabajo institucionalizado, valga la redundancia. Encontré trabajo institucionalizado en las áreas de objeción a los procesos de contrataciones públicas, en las áreas de verificación de ejecución de contratos, en las áreas referidas a las mejoras tecnológicas. Eso no quiere decir que nos estanquemos y claro, que estemos cómodos con lo que se está haciendo, sino que pero tenemos una buena base. ¿Por qué siempre hay tantos problemas en los contratos del Estado? A través de las licitaciones, las contrataciones públicas. ¿Por qué siempre hay tantos problemas? ¿Por qué siempre hay una letra escondida, una frase que se perdió, unos contratos que se acuerdan de una manera, pero en realidad después aparece otra cosa totalmente diferente a lo que se había acordado? ¿Por qué es tan difícil? Es muy difícil porque el sistema está basado en administrar algo que no es tuyo, en administrar dinero que no es tuyo. Y las responsabilidades no están bien asignadas inicialmente. Los diseños de los procesos parecerían muy buenos cuando se traen al laboratorio y se analiza un solo procedimiento. ¿Qué viene este procedimiento para construir una ruta? Perfecto. Ahora multiplica eso por 18.000 en 365 días y te darás cuenta de que el ojo humano no es capaz de controlar eso. Entonces, ¿y se aprovecha la gente de eso? Claro. ¿Por qué? Porque no hay sistemas efectivos que despierten las alarmas tempranas y se detectan los problemas una vez que ya se haya ejecutado, en pocas palabras, el presupuesto, el dinero público y el problema. ¿Y quiénes son los responsables? Y tenés una cadena enorme de responsabilidades que tenés que analizar en reversa. ¿Y por qué nadie va preso? Yo no te sé decir si nadie va preso porque todavía no tomé el trabajo de analizar qué pasó con cada verificación y cómo terminó en la Fiscalía, que es el órgano por naturaleza que tiene que encargarse de analizar los procesos penales, o sea, de empujar los procesos penales, ¿verdad? Pero sí te sé decir que el trabajo que se tiene que realizar en materia de análisis de responsabilidad administrativa, esto es, se cumple o no se cumple con la ley de contrataciones públicas, puede ser mejorado incrementando la tecnología y todas las herramientas que permitan la detección temprana de riesgos. Así como en prevención de lavado de dinero, hoy día se trabaja no viendo lo que pasó, sino analizando los riesgos de prevención de lavado de dinero. En contrataciones públicas tenemos que implementar la misma filosofía, trabajar analizando riesgos
no el problema ya ocurrido, no la escuela mal construida, sino analizando situaciones en las cuales sabemos que esto va a terminar con un contrato mal ejecutado y frenar ahí la situación. ¿Y cómo es posible que se cambien los contratos? En el caso de las construcciones de las escuelas, Sí. me parece que se pudo comprobar ya eso, que existen diferentes contratos cuando que tendría que, si es una sola licitación, aunque dividido en lotes, todos deberían tener el mismo contrato. ¿Qué pasó para que, Correcto. qué pasó para que haya diferentes contratos? En general, y utilizando los casos que me lanzás, yo los tomo como casos de ejemplo o como casos ficticios, por así llamarlo, porque sabemos que por una cuestión de prejuzgamiento nunca Sí. podemos analizar un caso puntual, salvo en la resolución Sí, sí, final. en términos ¿verdad? generales hablamos. En términos generales, todos los contratos contenidos como modelos de documentos en los pliegos de bases y condiciones que se publican tendrían que ser invariables al momento de su firma. No importa si producen uno o varios contratos por cada licitación. ¿Por qué podría cambiarse? Jurídicamente no pueden cambiarse. Y de hecho, ¿por qué pueden cambiarse? De vuelta, porque el sistema está basado en un mecanismo o en base a un mecanismo de control del ojo humano. Entonces, Es decir, que tiene que haber complicidad del sector privado con algún funcionario más que complicidad, de algún ministerio y de contrataciones. sí, más que complicidad, lo que yo diría es el control es débil. Está basado en la posibilidad de que una persona detecte que se cambió una u otra palabra y sabemos que una palabra hace una diferencia Totalmente enorme en en un interpretación contrato. Así jurídica. mismo. Enorme, enorme. Entonces, si Pero seguimos usted avanzando... es muy bueno. Eso no Sí, te porque puedo le culpa al responder. ojo. Pero no, es muy bueno porque le culpa más al ojo humano que a la complicidad. La complejidad es un término complejo en materia jurídica. Ya implica otro tipo de responsabilidades. Claro. Entonces puedo hablar objetivamente hasta el error del ojo humano, que puede desencadenar tranquilamente problemas de responsabilidad administrativa, civil o penal, Exacto. no hay duda. Pero puedo hablar claramente de que analizando sistemas de contrataciones públicas, si nos basamos en la capacidad del ojo humano, de la mano humana para el control, estamos creando un sistema altamente falible. ¿Cómo agilizar los procesos de contrataciones y licitaciones? ¿Y cómo controlarlos mejor para que el ojo humano vea más las diferencias y los cambios de letras y frases? Bien, hay 4 elementos en el ámbito de las contrataciones públicas, no del Paraguay, de todos los países de nuestro mundo, que tienen que estar balanceados para que funcione adecuadamente. Si vos me preguntás cuál es el mejor sistema de contrataciones públicas, yo no tendría que responderte con el nombre de un país, sino con la frase, el que mejor balancee los elementos de precio y calidad, celeridad y transparencia, que son los 2 elementos que mencionaste. ¿Cómo hacer que una compra pueda ser rápida y ágil, pero sin perder transparencia? Bueno, y ahí está el secreto de utilizar adecuadamente las herramientas disponibles. Si hoy día... ¿Está preparada contrataciones públicas? ¿Tiene todos los elementos y la tecnología para detectar posibles alertas? Tenemos tecnología disponible en el mercado que tiene que ser adquirida por la Dirección de Contrataciones Públicas y estamos en procesos constantes de mejora tecnológica y adquisición de esa tecnología. La idea es, en algún plazo mediano, eliminar el papel como protagonista de las licitaciones, volver todo electrónico. Me dirás, ¿eso es seguro? Mucho más seguro que el papel. ¿Eso es efectivo? Definitivamente mucho más efectivo que el papel. Y hoy no es todavía, no está todo... No hay que Con confundir... tecnología sigue habiendo, con papeles se siguen... Claro, no hay que confundir la posibilidad de escanear un documento firmado y Claro. subirlo al portal, que hoy día sí tenemos el 100% de los documentos del proceso licitatorio Claro. en el portal, no de la ejecución contractual. Acuérdense que el proceso licitatorio, desde cierta óptica, es futurología, es elegir a lo que mejor cumpliría el contrato que diseñamos, ¿verdad? Pero aunque sea la mejor empresa en el proceso de selección y aunque sea la mejor empresa en cuanto a currículums, podría darse una equivocación en la ejecución contractual, una falencia en la ejecución contractual. Por eso digo, todo lo que hacemos en contrataciones hasta que se termine el contrato es futurología. Pero igual, ¿cómo podemos avanzar y cómo podemos facilitar al comprador público? Creando los canales para evitar equivocaciones formales, con eso avanzaríamos mucho. Creando los canales para evitar que diferencias de interpretación originen diferentes caminos al comprador público y creen inseguridades no solamente en la actividad pública, sino en el mercado que tiene que ofertar, y esas inseguridades se transmitan como sobrecostos posteriormente, que
que no son los únicos causales o las únicas causales, pero son también causales. ¿Por qué siempre hay sobrecostos en las obras públicas? La cuestión de los sobrecostos o de las sobrefacturaciones tienen que ser analizadas cuidadosamente en cada caso. Existen elementos condicionantes de la oferta que el Estado, la ley impone al oferente que naturalmente causan un sobrecosto. En el sector privado no siempre se pedirá una póliza de fiel cumplimiento de contrato. En el Estado por ley se pide y eso representa un sobrecosto al oferente que obviamente lo carga a su oferta para que sea cubierto por el Estado, ¿verdad? Y así tendríamos que ir analizando muchos elementos más que aparecen. No, pero lo que yo te pregunto es algo. Alguna vez hablé con algún viceministro de Obras Públicas que me decía, le preguntaba yo, ¿por qué las obras públicas, sobre todo las viales, le cuestan tanta plata al país? ¿Y por qué siempre los que ganan son las consultoras, las consultorías? Y ganan más, diseñan mal, me dijo él. Primero, diseñan mal a propósito. Hacen todo el diseño, se aprueba todo. A los 3 meses ya se da cuenta de que está todo mal diseñado y hay que volver a rediseñar. El arreglo del diseño corre otra vez por cuenta de la misma consultora. Otra vez sirve para eso. No se respetan las especificaciones en la construcción de cuántos bloques tiene que tener el asfalto de una ruta. Si tiene que tener 7, como tiene que tener una buena ruta, no tiene 3. Se hace el ancho, se hace 5 o 10 centímetros menos que lo que realmente se tendría que hacer, pero se cobra por 5 o 10 centímetros más a lo largo de cientos de kilómetros. Y todo se hace a propósito para sacarle más plata al Estado. Me confesó esto y al aire un ex viceministro de Obras Públicas. Entonces, ¿cómo puede hacer contrataciones para evitar que eso ocurra? Bueno, forma parte del plan de verificaciones de ejecución de contratos el control a los contratos de servicios de obras públicas. ¿Cuáles son los servicios de obras públicas? Los servicios o las consultorías de diseño de lo que se va a construir y las consultorías de fiscalización de lo que se está construyendo, que son 2 puntales fundamentales. La construcción será lo central, pero estos 2 servicios son sumamente imprescindibles para que la construcción esté alineada al máximo posible con lo que se licitó. Estaba analizando publicaciones de sistemas de contrataciones públicas de otros países y veía que en Japón, por ejemplo, las desviaciones de los proyectos no llegan al 2%, en promedio. No hay una medición al respecto en nuestro país. Estamos obsesionados con las mediciones en la Oficina de Compras Públicas. Queremos medir y parametrizar todo, pero esa medición... Solamente, es decir, se hace un proyecto y después solamente 2% varía. Sí. En promedio. En promedio, sí. En todas las obras públicas. Miento, no dije en promedio, dije como máximo 2%. Como máximo, sí. Como máximo 2%. Entonces, esa ¿Por qué sería... no podemos ser eficientes como los japoneses? Primero tenemos que medir, ¿verdad? A ver cuánto realmente estamos variando entre la obra licitada y la obra pagada. Sí. Si es una cuestión de reajuste por aumento del salario, por aumento del combustible, por aumento del cemento, no computemos esos valores. Pero si estamos hablando de adendas, porque se calculó mal el proyecto, porque había sido que no era el tipo de cimiento que tenía que tener, porque el techo no era el adecuado para el tipo de clima que teníamos que tener en ese momento o que se podía construir, etcétera, 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 entonces quiere decir que nos estamos equivocando en los proyectos. Y ahí analicemos cuántas veces controlamos desde la Dirección de Contrataciones Públicas los servicios de obras públicas como los proyectos y la fiscalización. Lo que más me preocupa es cuántas veces se le sanciona al que incumple o al que aumenta siempre desmedidamente o tiene muchas adendas. Generalmente siempre son contratadas las mismas empresas. Y uno lee, en los medios escritos sobre todo, uno lee las diferencias de costos que van teniendo las obras, pero siempre son los mismos. Es decir, nadie es sancionado por el aumento desmedido de las obras. Para iniciar el proceso de sanción, lo primero que tenemos que saber es, ¿se hizo bien el proyecto? ¿Se hizo bien la fiscalización? ¿El resultado de lo construido respecto al pliego se adecua a lo que se puede variar o no? Nuestra ley es bastante permisiva, habla de que se puede adendar hasta el 20% en un contrato. ¿Hasta el 20%? Hasta el 20%. Inclusive habría mecanismos para apuntar a pasar el 20% en ciertas condiciones. Sí, sí. Yo Hoy le elimino limitados. a esa consultora que hizo ese diseño, le elimino para la próxima licitación. Si es capaz de equivocarse en un 20%, y si no hay explicaciones de parte de los prestadores del servicio de diseño de proyecto o de consultoría de diseño de proyecto, y no hay buenas explicaciones respecto de la fiscalización, del por qué se debe
aumentar ese 20% o ese X% dentro del 20%, entonces habría que mirar los contratos de fiscalización y de proyectos para saber qué falló en ese proyecto global que es una solución de obra pública. Bueno, ¿y qué pensás? Bueno, para corregir todo esto que está enrevesado, ¿qué pensás hacer? Bueno. ¿Cómo vas a mejorar los controles? ¿Cómo vas a hacer que efectivamente lo que se contrate sea efectivamente lo que se hizo? ¿Cómo vas a ir supervisando y agilizando todo? Te cuento una mala noticia. La capacidad instalada de la Dirección de Verificación Contractual llega o permite analizar solamente el 3% de los contratos firmados. Estoy hablando de verificación in situ, ¿verdad? ¿Solamente el 3%? Solamente el 3%. ¿El 97%? El 97% no se tiene verifica. capacidad de ser verificado ese mismo año. Ya pasa a ser un problema grande porque se verifica algo que eventualmente estaba mal hecho. Sí, al revés hubiese sido genial. Claro. Entonces, ¿qué se arma como sistema de verificación previa? Un mecanismo de seguimiento de la ejecución contractual, no de verificación al final del contrato, seguimiento. Y estamos armando un sistema electrónico que permita, o que obligue, más que permita, a la institución contratante, porque es muy importante resaltar y repetir a la audiencia, la Dirección de Contrataciones Públicas verifica el sistema, pero cada institución pública es la responsable de las verificar obras. en primera Exacto. instancia cada contrato, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer es no solamente en obras públicas, también en contratación de servicios y en adquisición de bienes, que cada institución contratante sea la responsable de ir cargando el proceso de cumplimiento contractual, que está previamente diseñado en un pliego de bases y condiciones. Entonces el sistema va macheando lo que dijiste en el pliego de bases y condiciones, que eran las condiciones de cumplimiento de contrato, con lo que estás cargando de elementos que te demuestran que se cumplió ese contrato, y el sistema automáticamente dispara alarmas cuando no coinciden. Ahí ya nos libramos de una gran cantidad de problemas en forma inmediata. O mejor dicho, nos libramos no en materia de trabajo, sino nos libramos como ciudadanía de contratos mal ejecutados, porque el controlador, el verificador, ya tendrá la información adecuada en tiempo real de lo que puede estar fallando. Es decir, que no se puede, hoy 97% no se controla. 97% llega a no controlarse. A no controlarse no quiere decir que tienen carta blanca, Claro. pero la verificación de parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tiene esos límites. Entonces, si hablamos del total de contratos firmados bajo el ámbito de la Ley 2051, solamente 3% recibe verificación de campo, in situ. Ahora, doctor, ¿cuáles son los contratos más difíciles de controlar, supervisar, fiscalizar? ¿De qué tipo son? ¿Las viales, las de compra de insumos? ¿Cuáles son? Los consumibles. ¿Cómo controlas que hace 15 días el plato de comida tenía 150 gramos de arroz y 100 gramos de carne, si ya se consumió? ¿Cómo controlas que los medicamentos efectivamente se consumieron y había sido que nunca entraron al depósito? ¿Cómo controlas que realmente se cargaron tantos litros de combustible? Entonces, ahí es donde realmente se presenta un desafío para el controlador de la ejecución contractual, que aclaremos de vuelta, no es solo contrataciones públicas, en primera instancia es la misma institución contratante. Ustedes en contrataciones tienen, datos acerca de cuál es, por ejemplo, en compra de insumos y medicamentos, ¿cuánto es lo que se licita anualmente? ¿Cuánto es lo que se licita en compra de alimentos? Ustedes tienen todo discriminado para saber aproximadamente. Totalmente discriminado, totalmente parametrizado, totalmente medido, y lo que estamos haciendo ahora es presentar de la manera más amigable posible esa masa gigantesca de datos. Existe un catálogo de más de 20.000 productos y servicios, donde con una suerte de nomenclatura aduanera, ¿viste la nomenclatura aduanera que tiene este vaso, una nomenclatura, esta taza, otra nomenclatura? Algo parecido tenemos en el catálogo de compras públicas. Entonces, identificado el código de catálogo, el sistema automáticamente escupe el dato de quién compra, cuánto compra, con qué frecuencia compra. La inteligencia de mercado generada a partir de esa masa de información es muy grande. Estamos ahora en un proceso de aprovechar de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para generar mejores mecanismos de compra. ¿Y en qué áreas de todas las contrataciones o licitaciones se pueden hacer más trampas? Evidentemente en todas sí se pueden hacer trampas, pero normalmente los muchachos, ¿dónde ponen el ojo? ¿En qué tipo de contrataciones o licitaciones? A ver, traslado tu pregunta a la óptica del controlador y te digo, ¿dónde hay más riesgos? Y hay riesgos al momento de diseñar el pliego si quieren incluir condiciones restrictivas a la participación o condiciones muy abiertas que dejan las posibilidades de ofertar con extremos muy lejanos. Si yo te pido, ofertame un auto. O cuando se ponen especificaciones
muy definitivas que solamente favorezcan Claro, a alguien. esas son las direccionadas. Sí. Y esas te matan la libre competencia, que es uno de los puntales del sistema de contrataciones públicas. Cuando el presidente me da la orden de trabajo, me dice transparencia y libre competencia, o juego limpio en realidad. Fueron transparencia y juego limpio fueron sus palabras. Juego limpio es eso, ¿verdad? Igualdad de condiciones, que todos los que tienen las condiciones de cumplir lo que se necesita puedan ofertar. El problema viene cuando el comprador público carga condiciones innecesarias al pliego para evitar que se participe por parte de todos los que tendrían la oportunidad de ofertar en condiciones normales, pero con esa condición cierra la participación, en el peor de los casos, a un solo jugador. ¿Y cómo evitas las presiones de políticos y de empresarios en este tema? Presiones, por supuesto, que van a haber todo el Claro, tiempo. no, porque cada uno va a querer direccionar hacia... Y presiones hacia- legítimas. Claro. Y me gusta la pregunta porque permite explicar que el sistema de control de ese tipo de situaciones está basado en la competencia. Porque a lo mejor yo, funcionario público, ni siquiera sé de que puse una condición limitativa en el pliego, pensando bien del funcionario público. Vos decís que yo soy muy bueno, pensando bien del funcionario público. Lograron incluir de A o B forma esa condición limitativa. ¿Quién se va a dar cuenta de que es limitativa? La competencia, que no puede participar. Y existen mecanismos perfectamente establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas, constantemente utilizados para que la competencia denuncie: ese pliego es direccionado, no me permite participar y yo tengo el producto que el Estado está buscando para participar en una licitación. Ahora, pero doctor, ¿y cómo hacen ustedes para controlar, por ejemplo, que los mismos dueños de diferentes empresas se presenten para una licitación y establezcan ese famoso triple, 3 empresas que tienen que presentarse y compañía, pero resulta que son de la misma sociedad? Claro. ¿Cómo hacen para controlar eso? Primero se establece la colusión como una inconducta para evitar eso, la advertencia legal, y segundo viene el control. ¿Qué se controla para evitar ese tipo de situaciones? Todos los nombres que aparecen en el listado de accionistas, en los estatutos y en las declaraciones de últimas actas de asamblea. Hoy día ese control es más efectivo porque, como sabemos, la nómina de accionistas de las sociedades anónimas ya no es anónima. Entonces, Se puede acceder a los nombres. Se puede acceder. Tenemos un sistema de administración de recursos Pero humanos cuando están del los parientes, Estado. cuando están los parientes o amigos muy cercanos, y esos son los que aparecen como dueños de las empresas o socios de las empresas, ¿cómo se hace? Y si no tenés una limitación establecida en la ley para presentar ofertas y decir que es una oferta o 2 ofertas presentadas por la misma empresa, entonces no hay limitación establecida en la ley. Tenemos también limitaciones establecidas en la ley de hasta dónde prohibir, ¿verdad? Y tenemos también limitaciones establecidas en la ley respecto a quién puede participar en cierto tipo de licitaciones que requiere producto de otra licitación para continuar. La empresa que proyectó una obra no puede licitar siquiera en la construcción de la obra ni en la fiscalización de la obra. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el pariente de algún gobernador o intendente en el interior que tiene que dar la merienda escolar. Resulta que es un pariente. Sí. ¿Qué pasa en esos casos? Como te decía, hay un sistema de recursos humanos del Estado. Todos los nombres de los accionistas, de los representantes de las empresas oferentes, son analizadas por el Comité de Evaluación en base a los datos del sistema de recursos humanos y aparecen las vinculaciones, ¿verdad? Primero las directas y segundo, si se detecta un grado de parentesco. Hay un artículo en la Ley de Contrataciones Públicas, que es el 40, que impide la participación de parientes o de personas que tengan interés comercial con el funcionario vinculado a la contratación. Entonces, si llegan a esconder ese dato, son pasibles de una sanción de inhabilitación de hasta 3 años para contratar, no solo con esa institución, sino con todo el Estado. ¿Por qué ocurre entonces? ¿Por qué ocurre? ¿Porque quién se equivocó en el control? ¿Hubo complicidad? ¿Por qué suele ocurrir? Ocurre claramente porque hay intención de seguir ganando dinero de parte dinero del Estado, de seguir participando en licitaciones muy apetecibles, porque es un negocio y tiene que ser un negocio para el sector privado y tiene que tener la posibilidad de ganar dinero, pero el sector privado tiene que saber cuándo dejar de avanzar. Entonces ya estamos entrando al plano humano de cuándo cortar el ingreso de riqueza a tu patrimonio. Hoy por hoy, ¿cuántas denuncias hizo Contrataciones Públicas, por ejemplo, la Fiscalía? ¿Y en qué nivel están de atención o de investigación? Bien, te puedo facilitar el dato, Carlos, pero realmente no tengo esa información procesada de memoria, por así llamarlo, pero categóricamente tenemos toda esa información bien medida y bien ordenada en la dirección. Tenemos no solamente denuncias hechas a la Fiscalía eventualmente, pero sí más corrientemente a la Contraloría.
porque nosotros detectamos muchos errores administrativos que no podemos Que no son sancionar. penales, claro, que no se van y a no, la y no solamente fiscalía. que no son penales, a lo mejor pueden ser penales, pero nosotros podemos sancionar solamente al proveedor. Si hizo mal el administrador público en la aplicación de la ley de contrataciones públicas, no tenemos herramientas de sanción al funcionario público. Entonces derivamos la situación eventualmente a la Contraloría o advertimos a la máxima autoridad de la institución pública licitante, en ese caso, que detectaría o se detectaría en ese caso una eventual inconducta para la ley de la función pública, cuya aplicación es responsabilidad de la máxima autoridad. ¿Cuál es tu misión principal, tu objetivo principal ahora en esta nueva etapa en la dirección? Ser facilitador de las compras públicas. Eso no significa que dejo de controlar. Facilitador de compras públicas tiene un rol complejo. Tenés que canalizar lo mejor posible y lo más rápido posible en el marco de la ley. No es un ejecutor de dinero de vaciar el tesoro y decir, bueno, ejecutamos el 100% y listo. No, tenemos que medir la calidad del gasto público, tenemos que asegurarnos de que cada proceso se enmarque dentro de la ley, pero tenemos que ser facilitadores. Nuestro rol principal no tiene que ser trabar la licitación, sino que la licitación se haga bien. Y si te piden favores ajenos a la ley, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a denunciar? ¿Le vas a decir que no? ¿Qué va a pasar? Y si tiene la caradurez de venir a pedir directamente, por supuesto que va a tener que ser denunciado, porque es una obligación que pesa sobre mí como funcionario público. Dice el artículo, si mal no recuerdo, 57 de la ley 1626, son obligaciones del funcionario público denunciar los eventuales hechos punibles que lleguen a su conocimiento. ¿No vas a dejar pasar ningún penal? No puedo dejar pasar, si no yo me cargo la mochila. Si yo dejo de denunciar algo que conozco que puede ser un hecho punible, como todo funcionario público, en realidad pasa a ser un problema mío. Mira que parece una tontería, es decir, parece una estupidez la pregunta que le hago, porque obviamente lo políticamente correcto es lo que me está contestando, ¿verdad? Pero necesitamos que ustedes brinden confianza a la ciudadanía, de que si efectivamente llegan cosas torcidas, ustedes le van a decir que no, definitivamente. Y ojalá tenga la oportunidad y diga que no y realmente lo denuncia a la persona que tenga esa intención, para que así se vaya generando confianza, doctor. ¿Sí? Si no Generar confianza. No le deseo nada bueno, ¿verdad? Pero ojalá que actúe de acuerdo como tiene que actuar. La generación de confianza se basa solamente en la demostración de acciones. El Por eso. discurso no es suficiente categóricamente y la demostración de acciones implica un alto esfuerzo también en estrategias de comunicación adecuadas. Así que en eso estamos. Doctor, éxito en tu tarea. Gracias por compartir este espacio. Espero que no sea la primera ni la última vez que venga acá al péndulo, doctor. Ojalá que no y que siempre podamos traer noticias interesantes para ustedes. Me debes un informe. Manos arriba. No, del listado que te pedí, ¿sí? Correcto, sí, Porque sí. eso nos va a servir mucho para el noticiero. Perfecto. ¿Está? Gracias, doctor Pablo Sáiz. A ustedes. A la vuelta de la pausa con el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira. Ya volvemos. Bueno, ya estamos con Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, en nuestros estudios. Gracias por venir, don Manuel. ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo estás, Carlos? Bien. Sé que hiciste un estudio acerca de cómo va evolucionando el gasto del legislativo en nuestro país en los últimos años. ¿Qué es lo que demuestra ese estudio? Bueno, lo que vimos es que hay un crecimiento del gasto por funcionario, por diputado, digamos, que pasó de 418 millones a 2.933 millones de guaraníes por diputado. ¿Por diputado? Por diputado, sí. ¿Cuánto es en porcentaje? A ver, ¿cuánto va aumentando así? Bueno, el número, estamos hablando de alrededor de 7 veces el número que estábamos viendo, que en un periodo de tiempo... Sí, 7 veces más. ¿En cuántos años eso? Y en 15 años. Es un incremento de básicamente 50% anual, ¿verdad? En el gasto. ¿Y cuál es la calidad del trabajo legislativo? Y bueno, ahora la gente se está preocupando en tratar de echar diputados, ¿verdad? O sea que eso te da una pauta más o menos de qué es lo que pensamos los paraguayos de eso. Diputados y senadores.
Pero lo que es interesante es cuando vos empezás a sumar los números. 7 ¿verdad? veces, qué increíble. Imagínate vos más o menos este número que creo que es interesante que la gente lo maneje, aunque sea someramente, ¿verdad? Si era 418 millones y un diputado ganaba, digamos, 30 millones de guaraní, el número era 360 millones, sobraban más o menos unos 58 millones de guaraníes, que era lo que te daba para pagarle un poco más de 2 millones de guaraníes a 2 secretarios, ¿verdad? Una secretaria y uno más, ¿verdad? Parecería ser que es razonable ese número todavía hasta ahí, ¿verdad? Cuando vos decís, bueno, perfecto, el sueldo del diputado pasó a 40 millones de guaraníes, por tanto es 480 o 520 millones con el aguinaldo, 520 millones de guaraníes, pero se gasta 2.900 ahora, con lo cual estamos hablando de que está sobrando 2.400 millones. ¿Qué es lo que está pasando con ese dinero? 2.400 millones de guaraníes. Si vos haces el número y lo multiplicás, y hagamos el número muy rápido, ¿verdad? Sí. Si vos lo multiplicás por 10 son 240.000 millones de guaraníes. Sí. 240.000 millones de guaraníes, eso le tenemos que sacar alrededor del 20%, estamos hablando más o menos de 190.000 millones de guaraníes. Estamos hablando de alrededor de 35 millones de dólares por año que generamos de incremento en gasto. Esos 35 millones de guaraníes, ¿qué se puede hacer con eso? Es la otra pregunta que yo me haría. O sea, durante estos 15 años podríamos haber hecho un hospital por año. Solamente si sosteníamos el salario del diputado. Fíjate que un salario de diputado de 30 millones de guaraníes no es malo hoy. No, no es malo. Sigue siendo un buen salario hoy, ¿verdad? 40 millones es mejor, obviamente, pero... Sí. Y en muchos casos ese dinero, y esto hay pruebas, se ha visto en muchos casos... El diputado gana más que el presidente. No, pues además... Nominalmente hablando, digo. Fíjate que yo por 2.400 millones de guaraníes puedo contratar gente. Entonces ahí es donde yo soy diputado, le contrato a Carlos Peralta y le digo, vas a ganar 10 millones de guaraníes. 10 millones de guaraníes, pero me dan tu tarjeta de débito. Así mismo. Yo te voy a pagar 2 o 2,5. Y te quedas con el 8. Y el resto se queda para mí. Para sí, así mismo. Entonces así realmente mismo. ha subido el salario abismalmente. Abismalmente de esta gente, ¿verdad? Por eso que hay tantas disputas. El caso de Ibáñez, por ejemplo, que se demostró fehacientemente cómo venía la mano. Claro, que es un caso que él mismo lo reconoció, no hace falta ni siquiera buscar pruebas. Exacto. Sobre ese tema. Y hay muchos otros que no se han descubierto nomás, ¿verdad? Por eso que nos encontramos. Pero más allá de esto, vamos a suponer que haya un diputado honesto que cobra los 40 millones de guaraníes. Pero el saldo contrata gente y le paga el 100% del sueldo al resto de la gente. ¿Cuál es el aporte que hace esa otra gente al bienestar del paraguayo promedio? Ninguna. Entonces, que el diputado Juan Pérez de la localidad de Cerro Lorito, ¿verdad?, sea un diputado que tiene hoy 20 secretarios en vez de tener uno. Muy bien pagado su secretario. ¿Qué es lo que hace? Lo que sabemos es que no hay trabajo para esas 20 personas. Por más que ese diputado sea el Maradona de los parlamentarios. De los parlamentarios. ¿Verdad? Entonces, realmente estamos generando un gasto muy mal orientado y donde la eficiencia es un problema que es realmente serio. Pero no solamente estamos generando un mal gasto. Estamos observando cómo la corrupción nos carcome de esta manera y no hacemos nada para evitarlo. Es más, tienen fueros, no se les puede hacer nada por eso. Es más, no hay ninguna resolución que diga que ellos puedan ingresar con 3 a 5 funcionarios de entrada nomás ya. Pero sin embargo lo siguen haciendo, como si nada. Como si nada. Pues te voy a decir más. Vos trabajás para Unicanal, ¿verdad? Sí. Unicanal te paga un sueldo. Sí. Bajo las condiciones pactadas en algún contrato que vos tenés con él, sea ese contrato Claro. escrito o oral. Vos no decidís cuál es tu sueldo. No. El sueldo decide
la Claro, directiva, la directiva. del canal. Claro, en este caso ellos se hacen, En este caso, se hacen sus sueldos. vos sos la directiva del canal, ¿verdad? Y puedes decir, a mí me calza un sueldo de tanto, ¿verdad? Con eso ya estoy contento. Yo muchas veces he oído funcionarios del sector privado que se acercan a sus jefes y le dicen, necesito ganar más, ¿verdad? Y todos sabemos que ese no es el móvil para tener un incremento de sueldo en el sector privado, que en realidad es estoy generando más eficiencia, la capacidad, claro, el conocimiento, etcétera, sí, etcétera, etcétera, ¿verdad? etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que son obvias, ¿verdad? Para todos los que trabajamos en el sector privado, pero en el sector público se rompe esa realidad y se vuelve una realidad muchísimo más complicada y sobre todo muy dañina para el resto de la gente, ¿verdad? Muy dañina porque al final todos pagamos y todos perdemos y no tenemos cosas por esta situación. Uh-huh. Pero es vergonzoso, lo que está contando es vergonzoso. ¿Y qué podemos hacer si ellos deciden? Ellos son juez y parte y modifican el presupuesto a su antojo. Es decir, ellos no tienen problema en autoaumentarse, pero tampoco tienen mucho menos problemas en recortar en lugares donde sí es necesario aumentar el presupuesto. Este tipo de cosas son las cosas que nos están realmente complicando mucho tiempo la vida. Y yo creo que lo que es importante es que la gente pueda entender que si es que vos te despertás porque vivís en Itagua y te tenés que despertar a las 4 de la mañana para salir de tu casa a las 4:37, Sí. porque si salías a las 4:38 ya no llegás a tu trabajo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y entras a las 7 de la mañana, con lo cual te pasaste 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta en el auto, perdiendo tiempo con tu familia, Así mismo. perdiendo tiempo de ocio, perdiendo tiempo de estudio o de lo que sea que estás perdiendo tiempo, porque en realidad no se hizo una ruta, porque en realidad hay un problema de un puente, porque en realidad hay serios problemas de transporte público, con lo cual todo el mundo lo que busca es comprarse un auto y eso hace que se llene de embotellamientos el tránsito de la ciudad. Con esta situación depende de este tipo de cosas. Y creo que ese vínculo es el que nos falta, nos falta desarrollar para que podamos entender lo que realmente ocurre y qué se puede hacer al respecto. Bueno, pero de todas formas, Manuel, ¿qué es lo que podemos hacer como ciudadanos? Tenemos que seguir permitiendo que esto ocurra en el Parlamento, que ellos sean juez y parte, que ellos se hagan su propio presupuesto, ellos lo eleven como quieran, contraten a quien quieran. Es decir, porque lo que hablamos, estamos hablando de que aumentan los gastos, pero no solamente aumentan los gastos, es la corrupción que hay detrás de esos aumentos decididos. ¿Qué podemos hacer si ellos son los que hacen las leyes? Pero lo que te decía anteriormente, es cierto, hay corrupción y hay casos que hay corrupción. ¿Y qué pasa con el que no tiene corrupción? ¿Qué pasa con aquella persona que es un diputado que cobra su sueldo, pero su sueldo son 520 millones de guaraníes al año y le siguen sobrando alrededor de 2.400 millones de guaraníes? 2.400 millones de guaraníes y contrata un montón de gente que en realidad no sirve para nada. Entonces tenemos dos problemas. Tenemos el problema de corrupción, pero tenemos el problema de ineficiencia que es muy serio también. Y obviamente un problema se presta a lo otro. Claro. ¿Verdad? Uno da pie a que el otro exista, ¿verdad? Entonces, creo, ¿qué hacer con relación a esto? Creo que estamos empezando los paraguayos a ver cosas que están ocurriendo. Yo creo que hoy ser parlamentario no es muy cómodo. Sí, no es muy cómodo. No es muy cómodo. No es cómodo, pero le sigue siendo muy rentable, ¿eh? No, muy rentable sigue siendo. Sí. Y creo que hoy lo que estamos viendo es un montón de gente que está callada, agazapada, esperando que pase la tormenta, ¿verdad? Y creo que eso es lo que no tenemos que permitir. Tenemos que seguir generando un control social lo suficientemente importante como para que este tipo de cosas se empiecen a frenar. Bueno, ¿y qué recomendás? ¿Qué recomendarías vos para superar esta situación? Mira, yo creo que hay elementos de control ciudadano que son muy importantes. En otros países existen
situaciones en las cuales vos podés encontrar ONG, fundaciones, etcétera, etcétera, que se dedican a estar encima de estos números y denuncian este tipo de números, que son datos públicos, son datos que se pueden conocer. O sea, lo que yo hice no es que agarré una varita mágica y hice algo raro, sino agarré datos públicos y los pusimos de una forma que sea entendible para la gente. Solamente eso. Creo que esto se tiene que hacer permanentemente y con relación a todo el gasto público. Hoy hubo un pedido de aumento de todas las centrales sindicales de 20%. Sí. Cuando vos te pones a pensar en ese tipo de cosas, te encontrás con situaciones y el argumento era, subió 20%, un aumento de 20% porque subió 20% el costo de vida. El costo de vida. ¿Desde cuándo? Desde la última vez que se le subió. Y pidieron reducir las horas. Pidieron reducir las horas. Pidieron reducir las horas de trabajo, pero quieren ganar más. Y que se le devuelvan todas las bonificaciones y compañías que le habían eliminado. Y ahí hay una serie de circunstancias. ¿Por qué hay una serie de circunstancias? Si vos trabajás 6 horas y trabajás por el mismo salario 6 horas, tenés un incremento no de 20%, tenés un incremento de 50%. 50%, así mismo. En realidad, en primer lugar. En segundo lugar, tenés derecho a horas extras. Y las horas extras se pagan 50% más cuando son entre semana y 100% más cuando son fines de semana. Muchísima gente está endeudada. Dentro del sector público hay muchísima gente endeudada. Sí. Entonces, esta gente está endeudada ¿por quién? Por su propio sindicato muchas veces. ¿Verdad? Es el propio sindicato el que le endeuda, es el propio sindicato el que de esa manera tiene un control sobre ese funcionario. Entonces, esta es una manera también de tener un control y de decir, como la gente está con el agua por encima de la nariz, no puede más respirar, lo que hacen es extienden nomás el plazo. ¿A costa de quién? A costa de todos los contribuyentes. Esta es la verdad, porque ¿quién va a pagar ese aumento de sueldo? No lo va a pagar el sindicato, lo va a pagar el contribuyente común y corriente que no tiene nada que ver con el sector público. Solamente 12% de la población paraguaya, de la población económicamente activa paraguaya, está vinculada al sector público. El resto es gente que trabaja por fuera del sector público, ¿verdad? Bueno, pero qué difícil situación. Yo no sé si la gente dimensiona lo que estaba diciendo el ministro de Hacienda acerca del enorme costo que nos significa el Parlamento. Y si uno mide la calidad de los resultados que tenemos en cuanto a leyes, pero estamos pagando un dineral a gente inservible e ineficiente en la mayoría de los casos. Hay excepciones para que se cumpla la regla de gente que trabaja y probablemente se merezca ganar más en el Parlamento. Hablo de los parlamentarios y los funcionarios. Tiene que haber excepciones para que se cumpla la regla. Pero la mayoría no está ni preparada ni capacitada y sin embargo se le está aumentando considerablemente 7 veces más en 15 años. Sí. Se ha aumentado el costo del Parlamento sobre todas las espaldas de los paraguayos. ¿Y qué es lo que recibimos a cambio? No, lo peor de todo va a ser lo siguiente, porque esta situación es una situación que no va a parar acá. Lo peor de todo es que va a llegar un momento en que no va a alcanzar la plata. ¿Y qué se hace cuando no alcanza la plata? Si fuese una empresa privada, lo que harías es, tendrías una convocatoria de acreedores, una quiebra, ¿verdad? Como el Estado no quiebra, no puede, sí, el Estado no lo quiebra. que va a hacer el Estado va a decir, ¿sabes qué? Vamos a subir nomás los impuestos, ¿verdad? En vez de que el IVA sea 10, que sea 12. Con ese 2% más resolvemos todos los problemas. Todos podemos ganar más, le podemos pagar 20% más a los funcionarios públicos, le podemos seguir subiendo a razón de 50% a los diputados. Así de... hasta que no alcancen más otra vez. Exacto. ¿Verdad? Hasta que no alcancen más otra vez. Y entre tanto lo que vos estás recibiendo, en el caso del Parlamento, estás recibiendo un producto, un servicio, entre comillas, o un bien, entre comillas, que es una ley que en muchísimos casos es de mala calidad. Es una ley que va en contra del bienestar de la gente, en muchísimos casos, ¿verdad? Entonces, esta es la complicación y esto es lo que tenemos que tratar de frenar, ¿verdad? En otros países se han puesto trabas en muchos casos. ¿Cuáles son trabas que se han puesto? Por ejemplo, en países como en Chile, no se pueden originar leyes económicas en el Parlamento.
Entonces vos no podés cambiar el gasto. Yo te mando un gasto, el gasto es de 1.000, perfecto. Vos dentro de los 1.000 te podés mover. Pero no puede aumentar ni poder Pero vos no bajarlo. podés irte a 1.100. Y esa es una traba de hecho para que las cosas funcionen de otra manera. Lo que pasa es que tenemos que empezar a pensar el país también en el mediano y en el largo plazo. Tenemos que empezar a pensar qué es lo que es sostenible. Porque de repente es la fiesta de hoy, que de repente es el castigo de mañana, ¿verdad? Ahora, creo que vos estás asesorando a los empresarios, ¿no? Sí, a varios grupos empresarios. A varios grupos sí. empresarios. Bueno, Sí. estos datos a la UIP. Sí, con la UIP trabajo también. Sí. Ahora, vos le contás esto a los empresarios. Claro, estos claro. datos. Porque muchos empresarios solventan las campañas y de muchos parlamentarios y de todos los partidos. Hay algunos empresarios que le reparten financian plata a todos. A todos, reparten plata a todos. Bueno, y cuando vos le contás esto, ¿qué dicen ellos sobre seguir financiándoles a esta gente? Y bueno, yo creo que realmente hay una preocupación. Muchas veces el financiamiento que se hace desde el sector empresarial al sector político es básicamente en la búsqueda de tener algún interlocutor válido Sí. para poder meter este tipo de ideas. Lo que pasa es que muchas veces también esta gente se corta sola, ¿verdad? En muchísimos casos y dice, bueno, yo voy a hacer lo que... Estos grupos de lobby están institucionalizados en otros países, en países como Estados Unidos. Yo tengo abiertamente este tipo de gestiones de sectores empresariales que buscan, no sé, subir el precio del azúcar, Sí. por decir una cosa, ¿verdad? Y hay otros que buscan que no se suba el precio del azúcar, ¿verdad? Y también tiene su lobby. En fin, creo que tenemos que buscar formas de ir adecuando, porque la plata no alcanza. No es que no alcanza en Paraguay la plata. La plata no alcanza ni en Paraguay, ni en Estados Unidos, ni en Hong Kong. En ningún lado la plata alcanza. La definición de economía es la administración de recursos escasos y necesidades ilimitadas. Eso te dicen en la primera clase del primer curso de introducción a la economía cuando te vas a la facultad. Y esta es la verdad más verdadera que hay. Son recursos escasos y necesidades ilimitadas, mucho más en un país pobre. Nunca va a alcanzar todo el dinero. Tenemos que ver la forma de administrarlo de manera que la mayor cantidad de gente posible pueda ir dando avances y pueda ir dando saltos. Imagínate vos una cosa, Carlos. Cosas que ocurren hoy. Por ejemplo, hoy si vos tenés la correcta cantidad de hijos y sos maestro, te podés jubilar a los 42 años. Si vos te jubilás a los 42 años, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Y para hacer fácil el cálculo, supongamos que ganás 10 millones de guaraníes. 10 millones de guaraníes, te recibiste a los 18 años del colegio, estudiaste 4 años de magisterio y a los 22 años empezaste a trabajar. Sí, 20 años trabajaste. Trabajaste 20 años. Sí. 10 millones de guaraníes cobraste durante los 20 años, son 240 millones de guaraníes. Vamos a suponer que no se invirtió ese dinero, que es el caso, en muchos casos, de la caja fiscal. Te jubilaste a los 42 años. Pero como la expectativa de vida en Paraguay es de 72 años, durante 30 años vas a tener que cobrar el 80% de ese salario que tenías. O sea, vas a tener que cobrar 8 millones de guaraníes. 8 millones de guaraníes que durante un año son alrededor de 96 millones de guaraníes, en 10 años son 960 millones de guaraníes y en 30 años son alrededor de 2.800 millones de guaraníes. Sí. Pero vos aportaste 240 nomás. Sí. Pero 2.800 hay que pagarte. ¿Por qué? Porque a través de movilizaciones se ha conseguido que esa persona se jubile a los 42 años. Lo peor de todo es que ese maestro, que es un maestro que después de 20 años de estar enseñando sabe y posiblemente tiene vocación de enseñar, no puede más enseñar. No puede más enseñar. Entonces tiene que ser, por ejemplo, no sé, ser mecánico. Digo, por decir una profesión cualquiera, ¿verdad? Ahora, te pregunto algo, porque vos también fuiste factor importante en el tema del FONACIDE, eras ministro en ese momento en que se aprobó la ley. ¿Qué es lo que podemos hacer para tener más recursos para educación? ¿Cómo podemos hacer para financiar mejor educación? Bueno, creo que ahí hay una discusión, qué es lo que significa financiar mejor educación, ¿verdad?
ha habido un incremento altísimo en el financiamiento a la educación, pero básicamente ese financiamiento ha sido un financiamiento de incremento de sueldos y de contratación de nuevos maestros. Yo quiero pensar que hay... ¿Cómo hacemos que la calidad Claro. sea la norma? Quiero pensar que hay, y no me quiero hacer el experto en educación porque no es mi área de expertise y creo que hay gente que sabe muchísimo sobre el tema en Paraguay y que habría que consultarle. Pero en términos de administración de recursos, hoy tenemos, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo. Sí. En el Chaco, en el kilómetro 155 de la Traschaco, hay una escuela que se llama Payipucú. Es una escuela Sí. que trabaja con hijos de personales de estancia de la zona, son pupilos, es una escuela privada, tiene como 300 alumnos pupilos, es fabuloso. Todo lo que te pueda decir sobre esa escuela es fabuloso. En el kilómetro 172 de la ruta Traschaco hay otra escuela, que es una escuela en una zona que se llama Río Negro, ahí en una curva, está sobre la franja de dominio de la ruta, cerca de una curva. Si ahí se le pincha una rueda a algún camión traganado, Puede matar a muchos alumnos. puede volcar encima de esta escuela, exacto. que es una escuela hecha de carpa, ¿verdad? De carpa, con caranda y palma y carpa, ¿verdad? Tiene 17 alumnos y un maestro. La gente ahí recurrió al Ministerio de Educación y se fue y le pidió que le den título a la escuela sobre la franja de dominio de la ruta. ¿Y qué le dijo el Ministerio de Educación? Váyase a hablar al Ministerio de Obras Públicas porque eso es franja de dominio de la ruta. El Ministerio de Obras Públicas le dice, con justa razón, le dice, no te puedo dar. Este es un bien público, de derecho público, yo no te puedo dar título de propiedad sobre eso. ¿Cuál sería la solución? La solución sería poner un transporte escolar, agarrarle a estos 17, 18 chicos y al maestro, llevarle hasta Payipucú y darle los recursos de esa escuela a Payipucú para que crezca Payipucú y que tenga muchas más facilidades. Nosotros estamos reforzando el modelo educativo de Stroessner. ¿Qué es lo que hacía Stroessner? Stroessner inauguraba escuelitas por todos lados, porque era una forma también de control social. Entonces hoy en Santa Rosa de la Guaraí vos tenés 70 escuelas. En vez de tener... Sí, tenés 3 escuelas en una manzana. No, en vez de tener 70 escuelas, en vez de tener 3, que sean unos escuelones con todos los servicios. Incluido el transporte. Y que gastes plata del Fonacide, por ejemplo, en mantener los caminos y en poner transporte escolar para traerle a la gente de las compañías. Vas a solucionar problemas de desnutrición, vas a solucionar problemas de comunicación, porque vas a arreglar caminos, vas a solucionar problemas de calidad escolar, porque vas a tener todos los recursos en unas escuelas que en vez de ser de 200 alumnos van a ser de 1.000, 1.200 alumnos y con muchos maestros, ¿verdad? Con maestros que realmente puedan hacer el servicio, que tengan conexión a internet, que se puedan vincular al resto del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, es una buena idea. Eso está dentro de lo que se piensa hacer en muchos departamentos. El tema nomás que el Estado es muy lento, la ineficiencia es muy grande y la corrupción nos golpea a todos. Entonces, si no es la ineficiencia, es la corrupción. Y si no son las dos cosas, es la desidia, entonces vamos perdiendo generaciones y generaciones. Pero yo creo también, Carlos, que en este tipo de cosas falta gente valiente, ¿verdad? Gente que se anime a hacer cosas, aunque le tiren piedra por eso, ¿verdad? No sé, creo que vemos personajes de esta índole en otros países, qué sé yo, el juez Moro en Brasil. O Bonadío en Argentina, ¿verdad? Que realmente están haciendo transformaciones que son revolucionarias en esos países que tienen problemas mucho más gruesos posiblemente que los nuestros. Acá no vemos jueces con ese tipo de cosas. Acá no tenemos un ministro de Educación que se anime realmente a enfrentar ese tipo de Claro, pero decisiones. y sabes que, Manuel, vamos a terminar el programa por donde comenzamos. ¿De quiénes dependen los nombramientos de estos jueces? Y nuevamente de los diputados, ¿verdad? Del poder legislativo. Bueno, entonces ahí comenzamos la charla y ahí terminamos. ¿Cómo esa gente que es capaz de autoaumentarse 7 veces
lo que reciben en 15 años van a querer cambiar el país. Pues yo tengo un poco de esperanza. Estas dos ternas, yo no los conozco, ¿verdad? A ninguno casi de los ternados en estas dos ternas de la Corte Suprema, pero la gente me dice que es gente de muy buen nivel. De muy buen nivel. Esperemos que no sean solamente de muy buen nivel, que también sean muy valientes. ¿Pero por qué es gente de muy buen nivel? Porque la gente le ha apretado Al Consejo de la Magistratura. a todo el Parlamento para que empiece a tratar de hacer bien las cosas. Y hay que seguir apretando entonces. Así es. Manuel, muchísimas gracias por compartir este espacio. No, gracias a Y vos. espero que no tengas tantas ocupaciones y que estés más a menudo con nosotros. Siempre es muy importante charlar contigo. Cuando me invites estoy acá. Te tomo la palabra. Sí, señor. Muchas gracias, Manuel Ferreira. Y también a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en otra edición más del Péndulo. Hasta el próximo miércoles. Y este es un programa especial y está dedicado a mi querida doña Ramona, que nos dejó hace 2 días. Así que con todo cariño este programa para ella.